Hola. La vida se basa en oportunidades y en una está aprovecharlas o no. La UNEFA te las brinda en este momento. Tienes tus clases virtuales para que puedas reforzar los conocimientos que ya adquiriste en clase. Aprovéchalas. Éxito. Buenos días, soy la profesora Yameli Diseño, imparto disciplina matemática con el básico de ingeniería. Te invito a consultar este recurso de información para que refuerces tus aprendizajes en esta área. Bienvenido. Definición dice: sea F una función definida en el intervalo AB, recibe el nombre de sólido de revolución el sólido generado al girar alrededor del eje X. Es decir, si yo tengo aquí mis ejes, ¿verdad? Tengo acá el eje X y tengo el eje Y, ¿verdad? Hay un sólido que está girando alrededor del eje X. Es decir, vamos a decir que tengo acá el sólido. Es un sólido que está girando alrededor del eje. Si ustedes se fijan, por lo menos si yo tengo esta pulsera, ¿verdad? Si este sería mi eje, pues él está girando alrededor de este eje. Eso es lo que quiere decir esta, dice acá. La región limitada por la gráfica de y igual a f de x, porque este sería y igual a f de x. Dice aquí las rectas x igual a y x igual a b, es decir, que por acá tendría la recta x igual a y aquí tendría la recta x igual a b. El eje X es el eje de simetría de dicho sólido. ¿Por qué? Porque es a través de él que va a girar el sólido. Para efecto, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver lo que es el método de capas. En el método de capas vamos a tener dos fórmulas. Una cuando vamos a diferenciar con respecto a X, la otra cuando vamos a diferenciar con respecto a Y. Es decir, cuando el eje de revolución es horizontal y cuando el eje de revolución es vertical. Dice, un método alternativo para calcular el volumen de un sólido de revolución consiste en utilizar capas cilíndricas como elementos representativos. Las capas se forman mediante el giro de un rectángulo colocado paralelamente al eje de revolución. Si yo tengo mi eje, ¿verdad? Y tengo un sólido que está girando alrededor de ese eje, ¿qué pasa? Si yo voy aquí, me doy cuenta que en este momento se está formando una recta, ¿verdad? Si sigo acá, se está formando otra recta, aquí otra recta y aquí otra recta. Quiere decir que se está formando un rectángulo. Por eso se están formando capas cilíndricas. Entonces, la mejor manera de verla, pues vamos aquí, yo tengo mi eje y alrededor de él, ¿verdad?, está girando un sólido.
se forma la primera recta, si voy aquí se forma otra recta y así sucesivamente se me están formando puros rectángulos, ¿verdad? Esta sería la recta que se forma acá, ¿verdad? Si lo coloco en la parte de abajo, pues sería otra recta que se forma acá, ¿verdad? Se están formando rectángulos. Con esas rectas voy formando rectángulos. Es decir, que esta distancia que hay de acá a acá, vamos a llamarla que se llame H. ¿Qué quiere decir H? H quiere decir que es la longitud del rectángulo y la distancia que hay desde acá hasta acá vamos a llamarla que se llame W y W sería el ancho del rectángulo. La distancia que hay desde el centro del rectángulo, suponiendo que este sea el centro del rectángulo, la distancia que hay desde el centro del rectángulo al eje de giro vamos a llamarla B. Pero como así se ve muy feo, ¿verdad? Dirán ustedes, pero no entiendo cómo se ve, entonces vamos a sacar el rectángulo afuera. Sacamos un pedazo de ese sólido, ¿verdad? Vamos a sacar, aquí tengo mi eje, vamos a sacar el rectángulo de la parte que está acá. ¿Sí? Con las cuatro rectas que se están formando, ¿verdad? Ella forma un rectángulo. Si yo saco este rectángulo que está acá, pues ya sé que la distancia que hay desde acá hasta acá se llama H. El grosor del rectángulo se llama W. Y la distancia que hay desde el centro del rectángulo, ¿verdad?, hasta el eje de giro se llama B. ¿Sí? Entonces vamos a anotarla acá, decimos que W es igual al ancho del rectángulo. Decimos que H es la longitud del rectángulo y P es la distancia del centro del rectángulo al eje de giro. Vamos a colocarle acá para que sepamos que este es el eje de giro o de revolución. Una vez, ¿verdad?, que ya tenemos definido, ya sabemos que al girar un sólido alrededor de la recta se forma un rectángulo, ¿verdad? Pues vamos a definir lo que es la fórmula en sí del método de capas. Entonces, para calcular el volumen de un sólido de revolución mediante el método de capas, aplique una de las siguientes fórmulas. Primero, ¿verdad?, vamos a colocar si el eje de revolución es horizontal. Fíjense, si el eje de revolución es horizontal, quiere decir que este sería mi eje, ¿verdad? Porque el eje horizontal es el eje que está acá y el eje vertical es el que está en forma vertical. Entonces, si el eje de revolución es horizontal, ya sabemos que es así, ¿verdad? Tomamos una porción de ese sólido. Vamos a decir que es esta porción que está acá. Si el eje de revolución es horizontal, en ese caso el diferencial va a estar colocado en forma horizontal. Si el eje de revolución es vertical, el diferencial va a estar colocado en forma vertical. Entonces, en este caso, como es horizontal, pues colocamos el diferencial en forma horizontal. Si el diferencial está colocado en forma horizontal, ¿será quién? ¿De X o de Y? ¿Quién? De X. De Y, ¿verdad? Acuérdense que cuando el diferencial estaba de esta manera, quiere decir que era de Y. Y si el diferencial está en forma vertical, quiere decir que es de X. Quiere decir que ese diferencial sería de Y. ¿Sí?
Vamos a decir que aquí tenga desde C hasta D. Entonces, fíjense, si aquí me están diciendo que H es la longitud del rectángulo, quiere decir que la longitud que hay desde acá hasta acá en este rectángulo se llama H. ¿Y de dónde a dónde estará P, que es la distancia del centro del rectángulo al eje de giro? ¿De dónde a dónde estará P? ¿Desde dónde? Desde el centro del rectángulo, vamos a decir que el centro del rectángulo esté ahí, dice hasta el eje de giro, y el eje de giro es este que está acá, ¿verdad? Quiere decir que va a ir desde el centro del rectángulo hasta el eje de giro, y ese se llama P. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es que dijimos que el volumen es igual a ¿quién? La fórmula dice que es 2pi integral de dónde a dónde. Si yo estoy integrando en función de y, quiere decir que tengo que buscar los límites en el eje de la y, ¿verdad? Quiere decir que va a ir desde C hasta D. Quiere decir que va a ir desde C hasta D, ¿de quién? De P por H. De P por H por el diferencial de Y. ¿Qué pasa? Si yo estoy integrando aquí en función de Y, quiere decir que P y H me tienen que quedar en función de Y, ¿verdad? Si yo estuviese integrando en función de X, quiere decir que P y H me tienen que quedar en función de X. Es vertical. Si el eje de revolución es vertical, pues ya sabemos que el eje está colocado de esta manera, ¿verdad? Y tomamos la misma porción, ¿verdad? Que tomamos allá del sólido. Si yo tomo la misma porción, pues ya sé que el diferencial ahora va a ser en forma vertical, ¿verdad? Si el diferencial está en forma vertical, quiere decir que sería diferencial de X, ¿verdad? Quiere decir que eso sería de X. Aquí estaría A y aquí estaría B. Entonces quiere decir que la distancia que hay desde aquí hasta acá se llama H, ¿verdad? Que sería la longitud del rectángulo, ¿verdad? Y la distancia que hay desde el centro del rectángulo hasta el eje de giro se llama P, ¿verdad? Quiere decir que esta sería P. Entonces el volumen es igual a ¿quién? Va a ser 2pi integral de dónde a dónde, desde A hasta B. Desde A hasta B, ¿de quién? De P por H por el diferencial de X. Si estoy diferenciando con respecto a X, quiere decir que P y H tienen que quedar en función de X, ¿verdad?